De niño uno aprende estas cosas y las acepta por fe. Y aún conservo esa fe, pero al crecer llegué a ella a través del intelecto y la lectura. La palabra escrita fue muy importante porque ya sabes, estaban todos esos libros, la Biblia, los diferentes evangelios y demás, con los que la gente está bastante familiarizada. Mel Gibson llegó a gastar alrededor de $30 millones en la creación de La Pasión de Cristo, una de las películas religiosas más comentadas del mundo. Pero la historia no termina ahí. Más tarde encontró una Biblia que sacudió por completo su forma de pensar. Le hizo cuestionar casi todo lo que creía sobre Jesús. No era un libro cualquiera, ni tampoco una teoría de Internet. Era la Biblia de la Iglesia Ortodoxa, etíope, Tewahedo, cuidadosamente conservada durante casi 1600 años. Lo especial es que contiene 81 libros, incluyendo 15 que normalmente no se encuentran en la mayoría de las Biblias comunes. Ahora bien, aquí es donde comienza el verdadero giro. En estos libros adicionales se menciona algo que la Iglesia Occidental nunca ha explicado del todo: los 40 días que transcurrieron entre la resurrección de Jesús y su ascensión. Piénsalo. En el Nuevo Testamento, este acontecimiento crucial se resume en tan solo unas líneas. Jesús resucita. Se encuentra con sus discípulos, les enseña algunas cosas y luego asciende al cielo. Eso es todo. Un momento tan trascendental narrado de forma tan breve. Entonces la pregunta es, ¿por qué? No es tan sencillo como decir que el resto de los escritos se perdieron. En realidad, algunos documentos importantes acabaron en regiones que estaban fuera del control de la Iglesia romana o de cualquier rey o consejo. Ese lugar era Etiopía, donde los monasterios estaban tan aislados que los monjes tenían que escalar acantilados verticales usando cuerdas para poder llegar a ellos. Ese aislamiento era su protección, su paz. Y dentro de esos monasterios, donde durante siglos se copiaron libros a mano, un texto logró sobrevivir, uno que afirma describir lo que Jesús realmente enseñó durante esos 40 días. Las advertencias que dio y lo que dijo sobre el futuro de su mensaje, y tal vez por qué algunas personas no querían que estas enseñanzas llegaran a todos. Ahora bien, ¿cuánto de esto es cierto y cuánto no? Ese es otro tema. Pero una cosa es segura: después de escuchar esta historia, cualquiera se detendría a reflexionar. Si te gusta escuchar historias fascinantes e inéditas como esta, no olvides suscribirte al canal. Mel Gibson ha leído ese misterioso libro y ahora planea hacer una película basada en él. Pero según él, no será una tarea nada fácil. Dice que es un proyecto enorme y difícil, tanto que ni siquiera él está completamente seguro de poder hacerle justicia. Aún así quiere intentarlo al menos una vez con sinceridad. Ahora bien, comprendamos el punto clave. El Nuevo Testamento describe con gran detalle los 33 años de la vida de Jesús, y en particular su última semana antes de la crucifixión se explica en extensos capítulos a lo largo de los 4 evangelios. Durante años, incluso siglos, los eruditos han intentado comprender cada palabra de esos últimos momentos, pero cuando llegan los 40 días posteriores a su resurrección, todo se vuelve repentinamente muy breve. La mayor parte de la información proviene del libro de los Hechos, donde simplemente se dice que Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días y les habló del reino de Dios. Una sola frase que lo resume todo. Los demás evangelios añaden algunos detalles, como la aparición en una habitación cerrada, el desayuno junto al mar, el viaje a Emaús y la orden final. Aún así, en conjunto apenas abarcan entre 8 y 10 momentos que cubren esos 40 días, y sin embargo, este período se considera uno de los más significativos espiritualmente en la historia del cristianismo. Así que de nuevo la misma pregunta:
¿Por qué tan poco? Durante años, la respuesta común ha sido que no existen registros, lo que significa que todo lo que se dijo durante esos 40 días o bien nunca se escribió o simplemente no sobrevivió. Pero aquí es donde la historia da un giro. En la tradición etíope se menciona un texto llamado Mekabian, también conocido como el Libro del Pacto. En la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo no se le considera un añadido ni una nota a pie de página, sino que se le otorga la misma importancia que a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dice que este texto recoge las enseñanzas que Jesús compartió con sus discípulos durante esos 40 días, enseñanzas que faltan en el resto del mundo. Los eruditos occidentales están divididos al respecto. Algunos creen que se basa en tradiciones muy antiguas que podrían remontarse a los inicios del cristianismo. Otros la consideran literatura religiosa escrita posteriormente. Pero en un punto casi todos coinciden: es antigua, auténtica, y su contenido difiere notablemente de la Biblia occidental. Si nunca has oído hablar de él en tu iglesia, puede que no sea solo una coincidencia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Cómo se enteró Mel Gibson, sobre todo cuando la mayoría de la gente en Occidente ni siquiera había oído hablar de ella? Si es la primera vez que escuchas esto, suscríbete a Never Told You, porque aquí exploramos las historias que van más allá de los registros oficiales. Ahora retrocedamos un poco. En 2003, Mel Gibson tomó una decisión que Hollywood consideró arriesgada para su carrera. Invirtió alrededor de $30 millones de su propio bolsillo para crear La Pasión de Cristo. Sin grandes estrellas, sin el respaldo de un gran estudio, y lo más importante, toda la película se rodó en arameo y latín, ni una sola línea de diálogo en inglés. Todos los grandes estudios la rechazaron, pero lo que sucedió después nadie lo esperaba. La mayoría creía que nadie vería una película así. Una historia de crucifixión de hace 2000 años, contada en lenguas que ya no se hablan comúnmente y que dura 2 horas completas. Pero sucedió todo lo contrario. La Pasión de Cristo recaudó alrededor de $612 millones en todo el mundo. Sin embargo, muy pocos conocen la verdadera historia detrás de la realización de esta película. Mel Gibson no la filmó a la ligera. Dedicó años a la preparación hablando con eruditos bíblicos, aprendiendo de quienes conocían el arameo y consultando a teólogos que no siempre seguían la perspectiva cristiana dominante de Hollywood. Su objetivo era claro: no quería una versión pulida y fácil de la historia, sino acercarse lo más posible a la historia real. Incluso después del estreno de la película, esa pasión no se desvaneció. Durante años ha estado trabajando en su siguiente capítulo, una secuela basada en la resurrección. Y durante este tiempo mencionó algo que llamó la atención. Dijo que la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo posee libros adicionales que no se encuentran en la mayoría de las Biblias occidentales. Estos libros en particular hablan del tiempo posterior a la resurrección de Jesús, esos mismos 40 días en los que se espera que se centre su próxima película. También dejó claro que no se trata de textos rechazados como falsos por la Iglesia. En cambio, eran escritos conocidos en las primeras comunidades cristianas, considerados sagrados durante mucho tiempo, que simplemente no se incluyeron posteriormente cuando se finalizó la Biblia occidental. Ahora bien, si esto fue mera coincidencia o una decisión deliberada, eso es tema de debate. Pero una cosa es segura: estos textos se conservaron en un rincón completamente distinto de la historia, y junto a ellos, Etiopía siguió su propio camino. Ahora bien, comprendan el vínculo más importante. La próxima película de Mel Gibson se centra específicamente en los 40 días que transcurrieron entre la resurrección y la ascensión. Y este es precisamente el período que, según se dice, describe con detalle el libro de la Alianza. Esta similitud no parece casual.
sin decirlo directamente, insinúa claramente el tipo de fuentes que podría estar consultando y la dirección que quiere darle a la historia. Pero aún queda una gran pregunta. Cuando el resto del mundo perdió estos textos, ¿cómo logró Etiopía preservarlos? Para entenderlo, hay que examinar la historia de Etiopía. Un dato interesante y menos conocido es que Etiopía ha sido una de las pocas naciones africanas que ha evitado en gran medida la colonización extranjera a largo plazo. Si bien gran parte de África quedó bajo dominio europeo durante los siglos XVIII, XIX y XX, perdiendo gobiernos y estructuras culturales, Etiopía resistió esa presión en repetidas ocasiones y logró preservar su identidad. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que algunas cosas lograron sobrevivir allí, cosas que se perdieron en el resto del mundo. Si quieres escuchar más historias inéditas y fascinantes como esta, no olvides suscribirte al canal, porque aquí te traemos historias que rara vez se cuentan. En muchos lugares se reprimieron lenguas y se alteraron tradiciones. Y los misioneros no solo trajeron religión, sino todo un sistema que poco a poco transformó las culturas locales. Pero Etiopía se negó rotundamente a ceder ante esa presión. En 1896, Italia intentó convertir Etiopía en una colonia. En aquel momento, Menelik II preparó su ejército y derrotó a las fuerzas italianas en la batalla de Adwa. Esta victoria fue tan significativa que incluso hoy se considera una de las más sorprendentes e importantes de la historia africana, pues en aquel entonces era casi impensable que una nación africana derrotara a una potencia europea. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la Biblia o los textos religiosos? La respuesta es sencilla. Donde quiera que llegó el colonialismo, no solo cambió el territorio, sino también la religión. Se ignoraron los textos locales, se tacharon las tradiciones de erróneas o supersticiosas, y en su lugar se impuso una estructura religiosa europea. Pero Etiopía no lo permitió. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, una de las instituciones cristianas más antiguas del mundo, desarrolló sus propias creencias, reglas y formas de culto, sin caer bajo la influencia de Roma, Constantinopla o Canterbury. Sus orígenes se remontan al siglo IV, cuando el reino de Aksum adoptó oficialmente el cristianismo. Y esto sucedió incluso antes de que el propio Imperio Romano lo adoptara por completo. Eso significa que no era simplemente una rama del cristianismo occidental, sino un camino completamente diferente, construido sobre su propio idioma, su propio pensamiento y sus propios textos. Y gracias a esa independencia, algunas cosas que desaparecieron del resto del mundo sobrevivieron aquí. Entonces, entra en escena una figura clave en esta historia, James Bruce, nacido en Escocia en 1730. Bruce no era solo un explorador, sino que también sentía un profundo interés por las lenguas y los textos antiguos. En 1769 viajó a Etiopía en busca del nacimiento del Nilo Azul. Pasó varios años. Allí aprendió ge'ez y tuvo acceso a monasterios a los que ningún europeo había llegado antes. Y entonces lo que encontró allí lo cambió todo. En los monasterios de las altas montañas de Etiopía, entre antiguos archivos, descubrió la versión original completa del libro de Enoch, un texto del que en Europa solo habían oído hablar, pero que nunca habían visto por completo. A partir de ahí se desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron la perspectiva sobre la historia de la Biblia. Ahora bien, es importante detenerse aquí y comprender que el libro de Enoch no es un libro cualquiera. Se considera uno de los escritos más singulares e influyentes de las primeras tradiciones judías y cristianas. Recibe su nombre de Enoch, quien según el libro del Génesis, fue un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. En pocas palabras, su historia en sí está en un nivel completamente diferente. Entonces, ¿qué contiene este libro
visiones del cielo, encuentros con ángeles, el origen del mal, la historia de los vigilantes que vinieron a la tierra y entablaron relaciones con los humanos e incluso profecías sobre el fin del mundo. Ahora bien, aquí viene lo más interesante. Los primeros cristianos lo consideraban un texto sagrado. Se menciona directamente en la epístola de Judas, casi palabra por palabra. El erudito de la iglesia primitiva, Tertuliano, también lo consideraba auténtico y digno de confianza. En la iglesia de Alejandría, incluso se consideraba parte de las Sagradas Escrituras. Pero luego este libro desapareció lentamente del mundo occidental. Durante casi 1600 años, nadie tuvo una copia completa del mismo. Sobrevivieron algunos fragmentos aquí y allá, pero el libro completo, tal como lo leían los primeros cristianos, no se encontraba por ninguna parte. Luego, en 1773, James Bruce regresó de Etiopía con 3 copias completas. Una de ellas todavía se conserva apolillada en la biblioteca bodleiana. Posteriormente, el erudito R. H. Charles, quien dedicó su vida al estudio y la traducción de manuscritos etíopes, afirmó que la supervivencia de este libro durante tanto tiempo es uno de los acontecimientos más notables de la historia. Piénsalo. Después de más de 1000 años, cuando los eruditos occidentales finalmente lo leyeron completo por primera vez, quedaron impactados. Y este era el mismo libro mencionado en el Nuevo Testamento, el mismo que leían los primeros cristianos. No había sobrevivido en Roma ni en Jerusalén, sino que estaba escondido en las montañas de Etiopía. Y ahí es donde comienza la verdadera cuestión. Si este libro pudo sobrevivir allí, ¿qué más podría haber sobrevivido? ¿Y dónde se conservó todo esto exactamente? Para entenderlo, hay que imaginar un lugar, Debre Damo. Es un monasterio en el norte de Etiopía, construido en la cima de una montaña plana rodeada por acantilados verticales. No hay manera fácil de llegar, ni camino, ni escaleras, ni sendero. Solo hay una entrada. Los monjes en la cima bajan una cuerda de cuero y hay que escalar directamente por el acantilado agarrándose a ella. Y sí, una cosa más, las mujeres no tienen permitido entrar. Estos eran los lugares donde durante siglos tales textos se conservaron a salvo lejos de las miradas del mundo. Debre Damo es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Construido en el siglo VI, aún hoy sigue sus antiguas normas. Los monjes de ese lugar llevan casi 1500 años escribiendo y copiando manuscritos a mano. Este aislamiento no fue accidental. Fue una decisión deliberada para que el mundo exterior no pudiera influir en lo que se conservaba en su interior. Mientras se libraban guerras en la parte baja, surgían y caían imperios, y las potencias extranjeras transformaban las culturas. Este monasterio permaneció fuera de su alcance. Y debido a eso, muchos textos antiguos almacenados aquí sobrevivieron exactamente como estaban hace siglos. Curiosamente, estos textos no fueron ocultados al mundo a propósito. El idioma mismo se convirtió en la barrera. La mayoría de los eruditos occidentales no podían leer Ge'ez, por lo que, aunque estos manuscritos existían, permanecieron prácticamente invisibles para ellos. El erudito Getachew Haile también señaló que hasta finales del siglo XX, muchos de estos manuscritos no habían sido estudiados adecuadamente. Posteriormente, investigadores como Ephraim Isaac, especialmente en la Universidad de Harvard, comenzaron a traducirlos. Solo entonces comenzaron a abrirse esas puertas que habían permanecido cerradas durante siglos. Y el mundo se dio cuenta de que no se trataba solo de unas pocas ideas diferentes, sino de toda una tradición paralela del cristianismo. Ahora la misma pregunta vuelve a surgir. Si todo esto permaneció oculto durante tanto tiempo, ¿qué se dijo exactamente durante esos 40 días que los textos occidentales apenas describen? Para comprender esta diferencia, tenemos que remontarnos al año 325 después de Cristo, cuando Constantino I convocó el primer concilio de Nicea. En aquel entonces, el cristianismo no era una creencia unificada.
Las diferentes regiones tenían ideas, textos e interpretaciones distintas. Constantino buscaba la unidad, así que reunió a los obispos y les pidió que decidieran cuál debía ser la creencia oficial. Y a través de este proceso, se fue decidiendo gradualmente qué libros serían aceptados como oficiales y cuáles serían apartados poco a poco. El primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, seguido de reuniones como los concilios de Cartago y el sínodo de Hipona, fueron dando forma poco a poco a lo que se convertiría en la Biblia occidental. Estas decisiones no fueron aleatorias. Los libros se eligieron en función de quién los escribió, la coherencia de sus mensajes, y algo que muchos estudiosos modernos también reconocen: la adecuación de estos textos a la estructura de la Iglesia romana que se estaba configurando en aquel momento. En realidad, Constantino I no solo estaba organizando la religión, estaba moldeando una forma de pensar para todo el imperio. Como en todo imperio existía una jerarquía. En la cima estaba el emperador, luego los funcionarios por debajo de él, y en la base el pueblo llano. En un sistema así, si una religión afirma que cada individuo puede conectarse directamente con Dios sin ningún intermediario, naturalmente esa estructura resulta un tanto incómoda. Piénsalo. Si una persona común y corriente de un pueblo puede conectar con Dios por sí misma, ¿por qué necesitaría un obispo o una alta autoridad religiosa? Y si la autoridad de un obispo proviene de la comprensión espiritual personal en lugar del reconocimiento de Roma, ¿qué sucede entonces con todo ese sistema centralizado? Por ello, con el tiempo, los textos seleccionados fueron en su mayoría aquellos que apoyaban la centralización de la Iglesia, y los que quedaron fuera a menudo contenían ideas que presentaban la religión como una experiencia personal e interior en lugar de algo controlado por una institución. Académicos como Bart D. Ehrman también han señalado que este proceso no fue del todo sencillo ni neutral. Hubo muchas influencias diferentes en juego. Ahora bien, aquí viene un punto importante. Etiopía ni siquiera formó parte de este proceso. No participó en estos concilios, ni estuvo sujeta a las decisiones de Constantino I. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo decidió por sí misma qué textos eran importantes. Por eso conservaron libros que reflejan un tipo diferente de cristianismo, uno que se centra en la experiencia directa en lugar de la conexión a través de una institución. Estos textos permanecieron allí apolillados durante siglos, casi como si estuvieran esperando a que alguien viniera y hiciera las preguntas correctas. Y ahora, Mel Gibson intenta plantear precisamente esas preguntas. Según él, entender todo esto no es fácil. Requiere una reflexión profunda, conectar diferentes ideas, porque no todo está escrito con claridad en un solo lugar. Ahora llegamos al comienzo del libro de la Alianza. En él se describe a Jesús hablando directamente con sus discípulos después de la resurrección, pero el tono es diferente. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, los relatos posteriores a la resurrección son muy breves. Aparece en una habitación cerrada, se encuentran en el camino, un momento junto al mar. Jesús aparece, dice unas pocas cosas y luego se va. Los discípulos parecen algo confundidos y la historia avanza rápidamente. Pero aquí la narración se ralentiza y profundiza, como si estuviera explicando algo que solo se mencionó brevemente en otro lugar. En el libro de la Alianza, estas enseñanzas se presentan de una manera muy diferente. Aquí Jesús habla como si el tiempo apremiara y necesitara explicar con claridad las cosas importantes. Comienza directamente con grandes preguntas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? ¿Y cuál es la relación entre el mundo físico y el reino espiritual? En esta descripción surge una idea interesante. El mundo se muestra por un lado conectado a una verdadera luz divina y por otro como un sistema moldeado por una autoridad limitada que se creía suprema aun cuando no podía percibir la verdad completa. No se trata de una enseñanza superficial o sencilla.
Es una idea capaz de transformar por completo tu perspectiva. Intenta explicar que si Dios existe, ¿por qué hay tanta corrupción y desorden en el mundo? ¿Y en qué consiste realmente la lucha espiritual? Y entonces llega una advertencia que resulta especialmente impactante. Aquí, Jesús les dice a sus discípulos que sus enseñanzas irán cambiando con el tiempo, no de golpe, sino poco a poco. Su nombre perdurará, se construirán edificios. En su nombre surgirán instituciones, pero lo que ocurra dentro de ellas se irá alejando gradualmente del mensaje original. Explica claramente de qué hay que tener cuidado líderes religiosos que usan su nombre para aprovecharse de la gente, grupos donde las demostraciones externas de fe reemplazan la verdadera transformación interior y ocasiones en que sus palabras se usan para propagar la violencia o el miedo. Si uno repasa la historia, estas cosas parecen repetirse una y otra vez, ya sean guerras religiosas, el uso de la religión para obtener poder o diferentes controversias y escándalos. Por eso algunas personas creen que es una coincidencia muy extraña, o tal vez esta sea precisamente la razón por la que esos textos no fueron aceptados en todas partes. Ahora bien, a partir de aquí la historia toma un giro aún más interesante. Ya no se trata solo de la tradición etíope, sino que se convierte en un tema de interés para todo el mundo académico. En 1947, un pastor llamado Muhammad ed-Dib buscaba su cabra perdida cerca de Qumrán. Arrojó una piedra a una cueva y oyó que algo se rompía dentro. Cuando entró, encontró grandes tinajas de arcilla y dentro de ellas había manuscritos antiquísimos. Hoy en día los conocemos como los rollos del Mar Muerto, considerados uno de los mayores descubrimientos bíblicos del siglo XX. Entre los hallazgos se encontraban copias muy antiguas de la Biblia hebrea, algunas que datan del siglo III a.C. Y lo más interesante, también se encontraron fragmentos del libro de Enoc. Esto significa que el libro que se creía perdido desde hace tanto tiempo también tenía rastros aquí. Otra señal de que la historia podría ser mucho más compleja de lo que nos han contado. Si crees que puede haber alguna razón por la que estos textos fueron descartados, ya sea espiritual o política, comparte tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más misterios profundos y fascinantes. Este descubrimiento se considera tan importante porque los rollos del Mar Muerto no proceden de un grupo cristiano, sino de una comunidad judía conocida como los esenios, que existía incluso antes de que comenzara el cristianismo. Esto demuestra claramente que el libro de Enoc no solo era importante para los primeros cristianos, sino que también era valorado por las comunidades judías anteriores, hasta el punto de conservarlo junto a sus textos más sagrados. Y aquí es donde surge la conexión más interesante. Cuando los eruditos reconstruían los fragmentos hallados en Qumrán, donde se encontraba la única versión completa y conservada de este libro, la respuesta Etiopía. Los manuscritos Ge'ez, conservados durante siglos en monasterios como Debre Damo, contenían una versión de Enoc que coincidía fielmente con esos fragmentos antiguos, lo que significa que el trabajo que los monjes habían estado realizando durante casi 2000 años, copiando textos a mano, no fue en vano. No conservaron una versión corrupta o alterada, sino algo muy parecido al original. Esto también ha sido reconocido por importantes académicos como George W. E. Nicholsburg, quien señaló en su investigación que la versión etíope conserva con bastante precisión las antiguas tradiciones judías y cristianas primitivas. Ahora bien, piénsalo. El libro que la tradición occidental fue dejando atrás poco a poco, que permaneció prácticamente desaparecido en Europa durante 1600 años y que James Bruce tuvo que buscar viajando a las montañas de Etiopía, en realidad fue común entre personas que vivieron incluso antes de la época de Jesús. Entonces la verdadera pregunta cambia por completo.
No se trata de por qué Etiopía conservó textos inusuales o diferentes, sino de por qué el mundo occidental dejó de leer precisamente aquellos textos que alguna vez fueron considerados tan importantes. Y ahora, llegamos a una parte del libro de la Alianza a la que la gente regresa constantemente porque se siente extrañamente conectada con el presente. Habla de un tiempo descrito como una gran prueba espiritual. No da una fecha ni un cronograma específicos, sino que describe la atmósfera como un tiempo en el que la confianza entre las personas comienza a resquebrajarse, en el que las apariencias reemplazan la verdadera bondad y en el que las personas dicen una cosa, pero sus vidas demuestran algo completamente distinto. Incluso dice que en esos tiempos el nombre de Dios se usará para justificar acciones incorrectas, como llamar correcta a la injusticia o esconder la búsqueda de poder y dinero detrás de la religión. Y luego viene una frase que realmente te hace detenerte a pensar. Dice que cuando llegue el fuego purificador, la gente no lo reconocerá. No lo verán como algo divino, sino como destrucción o ruina. En otras palabras, aquello que viene a traer el cambio será lo que más miedo les cause. Pero aquellos que han cambiado verdaderamente desde dentro son capaces de ver más allá de todo este caos, porque llevan consigo algo que no se les puede quitar. Esta comprensión interior se describe como una especie de luz que nunca se apaga. Cuando R.H. y Charles trabajaron en estos textos, él notó algo interesante. Estos escritos siempre operan en dos niveles. Uno es la guía espiritual directa para la gente de esa época, y el otro es un patrón más amplio que se repite a lo largo de la historia. Si lo vemos de esta manera, estas ideas no están destinadas a ningún año específico como 2026. Se aplican a todas las épocas en las que la gente empieza a valorar más las apariencias que la verdad, en las que el nombre de Dios se utiliza para fines que no son verdaderamente espirituales. Por eso estas ideas parecen relevantes en todos los siglos, y tal vez sea precisamente por eso que los monjes de lugares como Debre Damo trabajaron tan arduamente para preservar estos textos. Eran personas que escalaban acantilados usando cuerdas solo para llegar a su monasterio. ¿Quién protegió estos manuscritos a través de invasiones y disturbios? Quizás porque creían que contenían algo que jamás podría borrarse del todo. La verdad no es fácil de suprimir. Si todo esto te hace ver las cosas de forma un poco diferente, entonces suscribirte a Stone and Bone tiene sentido, porque la historia está a punto de dar otro giro interesante. Y la siguiente parte se conecta con el libro de Enoch. La forma en que describe el origen del mal y la historia de los ángeles caídos va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente ha oído. Pero antes de eso, hay algo más importante que entender. La tradición etíope no se limita únicamente a la Biblia. Según ellos, su herencia se remonta aún más atrás. En el Kebra Nagast, que significa la gloria de los reyes, se afirma que el Arca de la Alianza aún existe en Etiopía. Se dice que se guarda dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum. Según la tradición, fue traído a Etiopía hace unos 3000 años por Menelik I, quien se cree que era hijo de Salomón y la reina de Saba. Solo un monje es responsable de su custodia. Es elegido especialmente y pasa allí toda su vida. No sale, no habla con extraños y no permite que nadie vea el interior. ¿Existe alguna prueba sólida de ello? No. No se ha realizado ningún examen científico ni se ha permitido que ningún tercero lo verifique. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo no parece depender de la validación externa. Y ahora, poco a poco, todo esto está saliendo a la luz gracias a las traducciones de eruditos como Ephraim Isaac y Getachew Haile, a través de exploradores como James Bruce, e incluso gracias a aquel pastor que arrojó una piedra a una cueva en 1947. Y quizás por eso hoy en día la gente finalmente puede volver a leer estos textos. Pero ahora la verdadera cuestión no es si estos textos existen o no,
sino qué decides hacer con ellos. Porque los monjes de Debre Damo no conservaron estos textos solo para que alguien los conociera y siguiera adelante. Lo hicieron porque creían que este mensaje era para cualquiera que realmente quisiera comprenderlo. Y si has llegado hasta aquí, está claro que eres uno de ellos. Esos 40 días ya no están perdidos. Si esta historia ha cambiado tu perspectiva, aunque sea un poco, no olvides suscribirte a Never Told You, porque las historias reales a menudo comienzan donde terminan los registros oficiales.